Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a mover fibras y a generar mucha conversación. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es la reciente noticia de Gamze Ersel llorando y pidiendo algo a Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, involucrados en un momento que parece ser bastante emotivo. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores y las especulaciones que rodean esta situación. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y comentado del espectáculo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia de Gamze Ersel llorando y pidiéndole algo a Kerem Bürsin ha estallado en las redes sociales y en los medios de comunicación como una bomba. Las imágenes que se han viralizado rápidamente muestran a Gamze con los ojos llenos de lágrimas, en lo que parece ser una conversación muy intensa y personal con Kerem. Obviamente esto ha desatado una ola de preguntas y teorías entre los fans. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué está llorando Gamze? ¿Qué podría pedirle a Kerem que la tenga en un estado tan vulnerable? Sabemos que Gamze Ersel es una actriz talentosa y muy admirada, conocida por su dulzura y profesionalismo en cada uno de sus papeles. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor carismático y muy querido, que siempre se ha mostrado como un compañero solidario y un amigo leal. La combinación de ambos en una situación tan delicada inevitablemente genera muchísima intriga. Lo primero que debemos entender es el contexto en el que se han conocido estas imágenes. Según las informaciones que han circulado, parece que esta escena se desprende de las grabaciones de un proyecto en el que ambos están trabajando juntos, o quizás de un encuentro personal. Las redes sociales, como siempre, han explotado con diferentes versiones. Algunos sugieren que podría ser una escena de una película o serie que está por estrenarse, y que la emoción de la actuación la ha desbordado. Otros, más especulativos, hablan de problemas personales, de dificultades en el set, o incluso de una situación que va más allá de lo profesional. Y por supuesto, no podemos ignorar las teorías que apuntan a un posible acercamiento sentimental, aunque hasta ahora no hay nada que confirme esto y debemos ser muy cautelosos con este tipo de rumores, ya que a menudo se basan en especulaciones infundadas. Las imágenes en sí son impactantes. Vemos a Gamze con un rostro que denota profunda tristeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Kerem, por su parte, la mira con una expresión de preocupación y quizás intentando consolarla. Su lenguaje corporal sugiere empatía y un deseo de entender y ayudar. La forma en que él se acerca, la manera en que ella intenta explicarse o comunicar su necesidad, todo indica que es un momento de gran carga emocional. Es importante recalcar que en este tipo de situaciones, la empatía y el respeto son fundamentales. Debemos recordar que detrás de estas figuras públicas hay personas con sus propias emociones y vivencias. Analizando las posibles razones detrás de este llanto, si nos basamos en el contexto de una posible grabación, podría ser una escena dramática particularmente intensa. Los actores profesionales a menudo se sumergen profundamente en sus personajes, y a veces la emoción de la ficción puede manifestarse de forma muy real. Podría ser un momento crucial de la trama, un quiebre emocional de su personaje que Gamze ha interpretado con una maestría que ha llevado la situación a un nivel muy palpable. Imaginen una escena de despedida, de pérdida, de una revelación dolorosa, donde la conexión con Kerem, ya sea como personaje o como compañero, sea fundamental para su desahogo. Por otro lado, si consideramos que podría ser una situación fuera del set, las posibilidades se amplían. Podría tratarse de un problema personal que Gamze esté atravesando y que ha decidido compartir con Kerem, buscando su apoyo o consejo. Quizás algo relacionado con su vida privada, con su familia, con su carrera de una forma que la ha afectado profundamente. Kerem, conocido por su carácter cercano y su capacidad de conectar con la gente, podría ser una persona en quien ella confía para desahogarse en un momento de vulnerabilidad. Esta hipótesis, si bien más especulativa, también es plausible dado el nivel de intimidad que a veces se percibe entre colegas y amigos en la industria. Lo que sí está claro es que la petición de Gamze a Kerem debió ser algo de suma importancia para ella en ese instante. La urgencia y la emoción que se desprenden de las imágenes sugieren que no es algo trivial.
Podría ser una petición de ayuda, de comprensión, de perdón, o incluso un secreto que necesita compartir. La forma en que Kerem reacciona, mostrando atención y disposición, nos hace pensar que la relación entre ellos es de confianza y respeto mutuo, independientemente de si es una relación romántica, de amistad o profesional. Es fascinante observar cómo las redes sociales se convierten en un hervidero de opiniones y teorías. Cada seguidor tiene su propia interpretación, y eso es lo hermoso de la comunidad online, que permite la participación y el debate. Sin embargo, también es importante recordar la línea que separa la especulación del hecho. A menos que haya una confirmación oficial por parte de los involucrados o de fuentes fidedignas, debemos manejar estas noticias con la debida cautela. No queremos contribuir a la propagación de chismes o malentendidos que puedan afectar la imagen de estos talentosos artistas. Si nos detenemos a pensar en la industria del entretenimiento, estos momentos de aparente crisis o vulnerabilidad suelen ser los que más captan la atención. Son instantes que nos humanizan a las celebridades, que nos recuerdan que a pesar de su fama y éxito, también son seres humanos con sus propias luchas y emociones. La forma en que Gamze Erçel se muestra tan vulnerable ante Kerem Bürsin, sin filtros, sin pretensiones, es un testimonio de la autenticidad que a veces se busca en el mundo de la fama. Quizás la petición de Gamze a Kerem tenga que ver con un momento de duda profesional. Tal vez están trabajando en un proyecto desafiante, y ella está pasando por un momento de inseguridad. Kerem, con su experiencia y confianza, podría estar ofreciéndole palabras de aliento, de apoyo, o compartiendo estrategias para superar ese obstáculo. La industria puede ser muy demandante y tener compañeros que te comprendan y te impulsen es invaluable. Otra posibilidad es que Gamze esté enfrentando una decisión importante en su vida, y Kerem, como amigo cercano, le esté brindando su perspectiva o ayuda. A veces, una mirada externa y objetiva de alguien en quien confiamos puede ser justo lo que necesitamos para aclarar nuestras ideas y tomar el camino correcto. La petición podría ser algo tan simple como, ayúdame a ver esto de otra manera, o necesito tu opinión sincera sobre esto. Las teorías románticas, aunque son las más tentadoras para muchos, también deben ser abordadas con reserva. Si bien es cierto que Kerem y Gamze han trabajado juntos en el pasado y comparten una buena relación, no hay pruebas concretas de que su vínculo vaya más allá de la amistad o la relación profesional. Sin embargo, la imaginación de los fans es muy poderosa, y es natural que busquen conexiones y narrativas que vayan más allá de lo evidente. Si la petición estuviera relacionada con sentimientos románticos, sería un momento de gran intensidad, tanto para ella al expresarlos como para él al recibirlos. En definitiva, lo que vemos es un instante de profunda conexión humana entre dos personas. Gamze Erçel, en un momento de aparente debilidad, busca el apoyo de Kerem Bürsin. La naturaleza exacta de su petición y la situación que la rodea siguen siendo un misterio, lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Pero más allá de los detalles específicos, lo que resalta es la importancia de la empatía, la amistad y el apoyo mutuo, valores que esperamos primen en cualquier relación, ya sea profesional o personal. Como conclusión, hemos analizado las distintas hipótesis que rodean la emotiva escena de Gamze Erçel llorando y pidiéndole algo a Kerem Bürsin. Hemos explorado la posibilidad de que sea una escena de actuación intensa, un problema personal que requiere apoyo, o incluso algo relacionado con su vida profesional. Lo cierto es que este momento ha capturado la atención de millones de seguidores, demostrando el gran cariño y la admiración que ambos actores despiertan en el público. Lo más importante es recordar que hasta que haya una declaración oficial, debemos ser respetuosos con su privacidad y evitar caer en especulaciones infundadas. Sin embargo, es innegable la fuerza de la conexión que se percibe entre ellos, y es un recordatorio de la importancia de tener personas en quienes confiar en los momentos difíciles. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? ¿Qué tipo de petición creen que Gamze le hizo a Kerem? Dejen todos sus comentarios abajo, que leo y respondo a la mayoría. Su participación es lo que hace que este canal crezca y sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, por favor denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Gamze Erçel y Kerem Bürsin, o que simplemente les guste estar al día de las noticias del mundo del espectáculo.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.